Bienvenidos a la lectura diaria con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual, de lunes a sábado durante todo un año. Recuerden que Dios habla a través de su palabra cada día, así que acompáñanos en este día de lectura. La lectura de hoy va desde Génesis capítulo 7 a Génesis capítulo 10. Éxodo capítulo 7 a Éxodo capítulo 10. Dice Éxodo capítulo 7. Ante el rey de Egipto, tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordenaré que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de sus países a los israelitas. Y él no les hará caso ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero serán tantas las cosas terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará salir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justificar a mi pueblo Israel, y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios les se lo había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostrasen su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó a sus magos y sabios para que también ellos hiciesen lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara y todas las varas se transformaron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Dios habló con Moisés y le dijo: el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano. Cuando vaya al río Nilo, allí le darás este mensaje: el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarle en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando les hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y la extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lugares y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre. Y hasta el agua guardada en los recipientes de agua y de madera se convertirán en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre, los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés, y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber el agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Génesis capítulo 8. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adore. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo el pueblo. Se meterán en sus habitaciones y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan el pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y que se llenara todo el país. El rey por su parte mandó a llamar a Moisés y les dijo:
Pídanle a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel se vaya a ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad. Ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que sea mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y quedarán solo en el río, ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que le alejara del rey las ranas que se habían mandado. Dios lo hizo así, y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que todo ya había pasado, Dios no les hizo caso, sino que se puso más terco y no dejó salir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que se convierta en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo, y al instante todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate mañana muy temprano, y cuando el rey baje al río saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no los deja ir, yo enviaré moscas para que los molesten a él y a sus siervos y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que Dios de los israelitas está en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado, envió muchísimas moscas, se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés le contestó: no creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustaría vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerle animales para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días, y allí le ofreceremos sacrificios a nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. Y el rey le contestó: yo los dejaré ir al desierto a ofrecerle sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. Moisés dijo: en cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas, pero haré siempre y cuando su majestad permita, de una vez por todas, que mi pueblo vaya y ofrezca sacrificio a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas, y Dios así lo hizo. No quedó una sola mosca, pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Génesis capítulo 9. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente todo su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero el ganado de Israel no le hará ningún daño, así que los animales de los israelitas no morirá uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente, Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar, pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lance la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino, y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto hará que les salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que todos los egipcios y sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacerle lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas.
Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiese saber nada de Moisés ni Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, les ordeno que deje a mi pueblo que vaya y me adore. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todo el país me conozca. Dile si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se habían visto en toda la historia de Egipto. Dile que pongan en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tengan en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo aquel que no esté en un lugar seguro. Al oír esa advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo, y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate al cielo tu brazo para que llueva granizo sobre toda la gente y sobre todo el ganado y sobre todas las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante, Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Israel se había visto algo parecido. Tan terrible eran la lluvia de granizos y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganados y plantas. Los árboles quedaron despedazados y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó ni un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que dígale que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él, y ya no habrá más trueno ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respetan todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad y levantó los brazos y le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios lo había dicho que esto sucedería y Moisés se lo comunicó al pueblo. Génesis capítulo 10. Dios le dijo a Moisés: ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que el rey y sus consejeros se pongan tercos para mostrar mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Así podrás contarle a tus hijos y a tus hijas y a tus nietos todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: el Dios de los israelitas ha enviado a preguntarle hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso. ¿Cuándo lo va a obedecer? Déjenos ir a adorarle. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que hayan quedado después de la lluvia y el granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? El rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes dígame quiénes van a ir. Pues él le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor a nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón el rey le dijo: ¿ah, sí? ¿Cómo no? Y por supuesto su Dios los va a acompañar, ¿verdad? ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio.
Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció al instante. Moisés obedeció y al instante Dios envió sobre el país un viento que desde el este sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así. Ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y las frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídale a su Dios que nos quite esos saltamontes porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento fuerte soplara del oeste, y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de los saltamontes, pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede en oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios no podrían sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó en oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las cosas los israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios, pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. Y Moisés le contestó: de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuánto sacrificio tendremos que hacer, sino que Dios nos dirá cuando lleguemos. Además, también ustedes deben darnos más animales para ofrecerlos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí, ni vuelvas por acá, porque mandaré que te maten. Moisés contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara. Amén. Wow. ¿Qué fue lo que más te impactó de estos capítulos que leímos? Tened en los comentarios. Bueno, esto es muy extraño. Yo creo que de toda la Biblia, estos son de los capítulos que más me cuesta entenderlos y mucho menos explicarlos. Pero, a grosso modo, una de las reflexiones que yo saco, no me quiero atrever a decir cosas que pueden sonar heréticas, sino quiero tratar de poder decir lo más coherente bíblicamente posible. Pero lo que yo reflexiono acerca de esto es que el propósito de Dios no era tanto liberar al pueblo de Israel, porque de alguna manera con la primera señal que hizo Moisés de la mano llena de lepra era más que suficiente para que el pueblo fuera libre. Pero vemos que Dios puso en el corazón de Faraón una terquedad para que no los dejara libres. ¿Para qué? Y yo creo que en todos los capítulos que leímos vemos la razón: para que Faraón conociera quién era Dios. Ahora, ya nos vamos al contexto de los egipcios, y son personas politeístas, es decir, ellos creen en muchísimos dioses. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Entonces, bueno, déjeme ver si estoy diciéndolo bien, porque no quiero tampoco decir cosas. Politeístas y monoteístas, porque lo que menos quiero es decir algo que no es. Entonces, el monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Exacto, es el de nosotros, de un solo Dios verdadero, creador, soberano del universo. Perfecto. El politeísmo es la creencia de muchos dioses. Perfecto, estoy bien. Entonces, los egipcios eran politeístas, ellos creían en muchísimos dioses. Obviamente todos producto de su imaginación. De manera que en ese tiempo el imperio más grande del mundo eran los egipcios. Y Faraón era conocido delante de los hombres como un dios. De manera que, creo yo, me atrevo a decir, basado en los capítulos que leímos, que la razón principal por la cual
Dios no quiso sacar de inmediato al pueblo de Israel, era para demostrarle a Faraón a través de las señales, maravillas, las plagas y todo lo que sucedió, que el único Dios es el que está arriba en los cielos. Y yo creo que este mismo patrón el Señor lo sigue manejando hasta el día de hoy sobre la gente que se endiosa, sobre la gente que se cree autosuficiente, sobre las personas que creen que se las sabe todas. Entonces Dios permite que entre sobre ellos un espíritu de terquedad para que en vez de reconocer su error, sino todo lo contrario, caigan más profundo hasta tal punto en el que, como Nabucodonosor, que también le pasó lo de Faraón, reconozcan que hay un solo Dios. Y podemos ver en Moisés, en Éxodo, que Faraón llegó a tal punto de desesperación que le decía a Moisés: dile a tu Dios que me perdone. Y cuando ustedes vayan a orarle a su Dios, también oren por mí. Entonces vemos como de versículo a versículo, capítulo a capítulo, el estado endiosado de Faraón se iba desdivinizando y se comenzaba a humanizar. Entonces Faraón entendió que él también se podía enfermar, que él también tenía problemas que no podía controlar, e incluso la magia oscura que ellos usaban llegó hasta un punto. Claro, al principio la mano seca ellos lo hicieron, la vara que se convirtió en serpiente lo hicieron, las ranas que salieron también los magos lo hicieron, la sangre del río Nilo también lo hicieron. 4 señales, pero el resto de señales ellos no pudieron replicarla. Es decir, llegó hasta un punto en el que Faraón entendió que por encima de Dios no hay nada que se le compare. Entonces, esta es la reflexión que yo saco. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima lectura. Adiós.